Parece que ahora estoy. Hola, buenas noches a todas, a todos. Primero me presento. Soy Constanza Michelson, vivo en Chile, me dedico al psicoanálisis y a la escritura. Y muchas gracias a los amigos de Yoica por esta invitación, por esta red que han armado de lo más interesante que nos ha permitido conversar a psicoanalistas y también a no psicoanalistas. Así que, nada, bueno, espero que sea de su interés lo que les preparé para esta noche. Lo titulé así, El desamparo de la respiración, el deseo perdido y otras formas de asfixia. Quiero partir con dos citas. La primera es de una poeta chilena y amiga llamada Nadia Prado, y la escuché decir lo siguiente, dijo: ya no hay palabras para este mundo. Ahí me van saludando. Hola, Alcira. Hola, Ale. Primero quizás saludo, después me lanzo. Bueno, decía que iba a partir con dos citas. La primera de Nadia Prado, la poeta chilena, que la escuché decir: ya no hay palabras para este mundo. La segunda cita es de Elías Canetti, quien dijo: cogí el siglo por la garganta. Lo que quiero invitarlos a pensar hoy día es una cierta solidaridad entre esas dos frases: ya no hay palabras para este mundo, y bueno, el siglo que Elías Canetti dijo que lo tomó por la garganta. Elías Canetti, en un discurso pronunciado en 1936 sobre la obra de Brock, dijo lo siguiente: el mayor de todos los peligros que haya surgido jamás en la historia de la humanidad ha elegido a nuestra generación como víctima, y es de este desamparo de la respiración del que aún deseo hablar. Bueno, de lo que está hablando, a lo que se refiere Elías Canetti, es al gas, ¿no? Como decía Sloterdijk, dijo, bueno, el siglo XX se inauguró espectacularmente, dice, en abril de 1915, con la creación o el uso de el gas de cloro en los combates. Y bueno, en el fondo lo que se inventa en el siglo XX es una técnica, una nueva técnica que nunca antes existió para derribar al enemigo, una técnica muy particular, digamos, es que es una especie de aniquilación de la atmósfera del otro, es decir, te aniquila por el solo hecho de respirar, una cuestión tan básica como esa. Ahora, queremos pensar qué pasa, de qué va nuestro siglo. Por cierto, que también la respiración es un tema, ¿no? Hablamos de, bueno, el calentamiento global, ya sabemos todo esto que se ha hablado bastante. La pandemia ahora, que también tiene que ver, ¿cierto?, con un virus que te quita la respiración. Bueno, una pandemia que parece un desastre natural, pero hasta qué punto las cosas convergen y no sabemos si es un desastre natural o los desastres naturales empiezan a parecer demasiado a creaciones de los seres humanos. Pero más allá de esas cosas, digamos, que tienen que ver, sin lugar a dudas, con la respiración, también estamos desamparados desde el punto de vista de la respiración. Bueno, hay que decir también el gas que se usa, ¿cierto?, para reprimir las protestas, es decir, nunca se acabó el tema de, nunca volvimos a estar amparados ni fue una garantía volver a respirar. Pero lo que quiero decir esta noche es que el sujeto de la asfixia, ¿no? La asfixia no solamente tiene que ver con estas cuestiones, con el asunto del aire, ni con el asunto ecológico, sino que con otro tipo de ecología. Lo que quiero sostener es que cuando hay un tipo de caída del mundo, cuando se cae el mundo, como voy a definir acá mundo, es que entonces quedamos en este desamparo de la respiración, en un cierto tipo de asfixia, ¿no? Entonces, la asfixia la voy a proponer hoy como un modo de existencia, un modo de existencia que tiene que ver con una catástrofe subjetiva. Para empezar, necesito empezar con algo muy inquietante que dijo Heidegger en 1955 en una conferencia que se tituló Serenidad. Y dice algo bien particular, dice, bueno, lo peor que puede pasar no es necesariamente que explote la bomba, está hablando de la bomba atómica, sino que dice, ¿qué va a pasar cuando ya no exploten más las bombas?
eh, sino que dice, la vida humana esté salvaguardada junto con la era atómica, y entonces el mundo, ahí recién, cuando ya no exploten las bombas, pero convivamos con ese poder, ¿no?, de que las bombas existen, o ese nivel de aniquilamiento existe, cuando convivamos con eso, es que entonces ahí el mundo se va a volver realmente inquietante, ¿sí? Eh, Dice, el peligro va a estar en que o cuando ningún Estado, ningún organismo, ni investigadores puedan encauzar a la ciencia porque la episteme de la técnica se convierta en un régimen de verdad. Es decir, ya ni siquiera acaba de empezar, sí, hace 2 minutos acaba de empezar. Eh, Estoy en Heidegger, en algo que dijo en 1955 en relación a la técnica, que plantea que el peligro entonces, resumo para quienes van llegando, dice el peligro no está en cuando estalle la bomba, dice hay algo peor que eso incluso, es cuando empecemos a convivir con la racionalidad que implica convivir con bombas o con métodos gigantescos de aniquilamiento, donde, bueno, esas grandes guerras se tienen que acabar porque nadie gana, digamos, se acaba el mundo. Entonces, lo que está pensando acá Heidegger es muy importante porque lo que pone en cuestión es, dice, hay que dejar la ilusión de que la técnica es una herramienta, como muchas veces pensamos que es una herramienta que podemos usar para el bien o para el mal, ¿no? Sino que dice, la técnica, y esto es fundamental, la técnica es una racionalidad, es una manera de pensar, ¿no? Una forma de pensar. Una forma particular de pensar. Y una forma particular de pensar a la cual, si ustedes se fijan, no se le puede decir que no. Es decir, a veces uno puede criticar a la ciencia, decir, bueno, hay que regular, nadie sabe muy bien que hay que regular, especialmente, no sé, con todos estos temas de inteligencia artificial, ¿qué es lo que, cómo se regula? Se regula el Estado, luego quién vigila al vigilante, por ejemplo. Entonces, se dicen muchas cosas y cuando, no sé, hagan el ejercicio, a mí me pasó alguna vez en una conversación con un científico, le preguntaba, bueno, ¿y para qué? Por ejemplo, ¿cómo para qué? Me dicen, si la ciencia existe porque existe, digamos, y siempre avanza, es un impulso humano, no sé, hay un montón de argumentos que impiden, o sea, quiero decir que es una racionalidad que no incluye la posibilidad del no. Y eso es muy particular, digamos. Siempre hay una razón para decir, bueno, hay una buena causa para esto, o no sé, o simplemente es algo que corre solo, ¿sí? Y como decía antes, bueno, se hacen algunas críticas, pero que no tienen mucha resonancia. El mismo Elon Musk, que es este empresario, ¿cierto?, de Tesla, el empresario un afanado empresario de la inteligencia artificial, él mismo hace algunos años atrás decía, bueno, cosas como la inteligencia artificial puede ser aún más peligrosa que las armas nucleares, o decía, hay entre un 5 y un 10% de posibilidades de éxito de que esto salga bien, de meternos en este asunto. Bueno, ahora, él mismo se mete en este asunto, ¿sí? Ahora, una aclaración, esto no tiene absolutamente nada que ver con un afán anticientífico. Yo creo que en estos tiempos es más importante que nunca tomar en serio la ciencia y distinguirse de discursos, ¿cierto?, anticientíficos, como ya vimos, no sé, Donald Trump y líderes que ponen en riesgo finalmente a la ciudadanía. Entonces no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con interrogar esto que Heidegger llama una forma de pensar, una episteme, que finalmente se traduce en una manera de habitar el mundo, ¿no? Y acá hay una idea muy importante, que es que los medios, siempre pensamos que los medios están hechos para un fin, ¿no? El fin justifica los medios. Pero lo que está pensando Heidegger es que los medios son el fin en sí mismo. El medio nos hace. Es como, no sé, cualquier cosa, nuestros teléfonos. Finalmente el teléfono nos cambió a todos, ¿no? Nos modela, nos hace interactuar con los otros, con nosotros, con el mundo de otra manera, ¿no? Las cosas nos hacen de algún modo. Entonces, bueno, la respuesta de Heidegger en esa conferencia dice, bueno, no hay que panicarse a la técnica, hay que decirle sí y no, o sea, sí como herramienta, no como régimen de realidad. Algo que está en cuestión, si acaso hasta acá podemos decirle sí y no, ¿no? Me parece que ese no, bueno, yo creo estamos justamente en ese punto. Voy con un ejemplo que yo encuentro que es interesante para poder pensar este asunto de que
los medios son el fin. Elon Musk, de nuevo, vuelvo a él, hace poco presentó su proyecto Neuralink y dijo algo bien honesto, digamos. Él mismo dijo, bueno, la inteligencia artificial no es la guinda de la torta, sino que es la torta. O sea, está diciendo en su lenguaje que la inteligencia artificial no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo. Crea mundo, nos crea a nosotros mismos también. Y bueno, este nuevo proyecto que presentó se llama Neuralink, que entiendo que no tiene tanta complejidad, pero es un chip que se pone en la corteza cerebral, entonces nos permitiría manejar nuestros dispositivos de manera remota. Ahora, como todo parte, siempre parte bueno. Además, hay un buen fin, a propósito de que se apuesta de que es un medio para un fin y se va a poder mejorar algunas enfermedades neurodegenerativas, en fin, hasta lo que yo entiendo, han dicho que no es tan así, bueno, ya veremos, pero dice, bueno, más allá de esas buenas intenciones, hay algo súper interesante, plantea cuando muestra este proyecto, y propone algo que llama la telepatía conceptual. Y la telepatía conceptual dice, bueno, finalmente podríamos comunicarnos, o el ser humano en el futuro podría ser muy extraño porque podríamos eventualmente dejar de hablar y comunicarnos de una manera mucho más perfecta, evitándonos el malentendido de la palabra, que no sé, me imagino que algo que puede interpretar los pensamientos y entonces nos comunicamos evadiendo el error, evadiendo el cuerpo finalmente. Entonces, cuando él plantea eso, no sé si le irá a resultar o no, lo que está diciendo es que, o lo que aquí les propongo pensar, es que son nuestros juguetes los que decretan el mundo por venir y nuestros límites de pensamiento. Es decir, un mundo donde los seres humanos no hablen y el paradigma de la comunicación sea el lenguaje como herramienta de comunicación, solamente como una herramienta de comunicación, bueno, ¿qué significa eso? Que hay mejores herramientas de comunicación que el lenguaje, que siempre genera malentendidos, ¿cierto? Eso genera una idea sobre el humano en silencio. ¿Cuál es el paradigma de esta telepatía conceptual? Si se fijan, yo diría que el paradigma de la radiografía. O sea, cuando vamos al médico y tenemos algo, bueno, a veces pasa que es mejor, a veces no, que nos digan, bueno, no sé, sáquese una radiografía, hágase un examen de algo, porque eso es una verdad de nosotros, pero es una verdad nuestra sin nosotros, sin sujeto. El sujeto está fuera, ¿no?, de la radiografía, a pesar de que la radiografía es también una verdad, es un registro de la verdad. Entonces, bueno, claro, cuando Elon Musk me parece que está pensando en esto de la telepatía conceptual, está suponiendo que lo humano, bajo el paradigma de la radiografía, es mejor saber de lo humano, pero dejando lo que hay de subjetivo en lo humano afuera, porque molesta. O sea, ese es todo finalmente la episteme que hay detrás de la idea del algoritmo, por ejemplo, pero también de las neurociencias y de otros discursos. Hacia allá quiero ir, ¿no? O sea, cómo la técnica y cómo los discursos y las prácticas van haciendo un mundo donde entonces podemos existir o como radiografía o como sujetos que hablan, que no es lo mismo. Otra cosa que dijo Elon Musk, por ejemplo, bueno, que no es solo una idea de él, seguramente la han escuchado, esta idea de que podríamos digitalizar la memoria. Pero cuando piensa la memoria de ese modo, está suponiendo que la memoria entonces es una recolección de datos, es como esta idea del patrimonio, ¿no? O sea, que un museo es la memoria, es una cosa estática que está ahí, que entonces uno podría como archivarla y, no sé, cambiarla de cuerpo, ponerla en un computador, en fin, está pensando en la memoria como una memoria muerta, como una recolección de datos. Y hay un capítulo, que si no lo han visto se los recomiendo, que para mi gusto es de los mejores de Black Mirror, como de la primera temporada me parece, que se llama Voy y Vuelvo, y donde precisamente pasa esto, ¿no? Que una mujer pierde a su novio, quien se muere, entonces ella, que tenía digitalizado al novio, digamos, lo pone en un cuerpo replicante que es exactamente igual al novio muerto, y el novio muerto es demasiado idéntico a sí mismo, es decir, efectivamente dice lo que habría dicho. Piensen que está programado por un algoritmo que entonces predice las conductas, o sea, lo humano como una recolección de datos. No hay invención, uno es de una vez y para siempre.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese capítulo? Es que la mujer devuelve a este novio replicante, prefiere perder al novio que tener esta cosa monstruosa, ¿no? Que no es que fuera diferente al novio, sino que era demasiado idéntico. Es decir, se entiende el problema, ¿no? Y me pueden decir por ahí que esto de estar sola hablando es muy raro. Tengo que decirles también. Otro ejemplo que pensaba respecto del problema de la memoria o de esta episteme, de suponer qué es, de cómo estamos pensando el humano, ¿no? Es que hay bueno, algo que leí alguna vez sobre el memorial de Auschwitz, donde ahí decían que, bueno, cada decisión que se toma ahí no es un museo, es un memorial, por lo tanto, cada decisión que se toma es una decisión donde se piensan cuestiones éticas bien fundamentales. Entonces, el asunto es que en Auschwitz hay mucho pelo, hay fardos de pelo. Y se preguntaron en un momento, bueno, ¿qué hacer con ese pelo? ¿No? Digamos, deja que se desaparezca, se conserva, se le hace algún tratamiento, en fin. Y bueno, uno de los directores, ¿no? del consejo que tomaban estas decisiones, que de hecho era un superviviente de Auschwitz, dijo, bueno, no vamos a hacer nada, que cada generación, que haya un vestigio del mal, que cada generación se haga cargo de ver qué posición toma, qué hace, ¿no? ¿Qué hace con el mal, justamente? Es decir, el mal no se puede borrar, ¿no? Está ahí. Que me parece interesante a propósito de esta idea de pensar la memoria como algo vivo y que justamente es lo que nos da la posibilidad de volver a tener, digamos, de poder tener un futuro, de no estar escritos de acuerdo al pasado. En psicoanálisis, en el fondo, se trabaja de esa manera, que es el psicoanálisis poder cambiar de algún modo el pasado, en el sentido de que asumir de que las cosas no están escritas de una vez y para siempre, la interrupción de eso que se repite de la misma manera. Entonces, tomar una posición sobre eso es lo que permite entonces que, bueno, que podamos hacer otra cosa con el futuro, que no seamos pura repetición y que pueda haber invención. Volviendo al tema de la técnica y las cosas, si quieren me van comentando por ahí, me es un poco difícil leer ahora y poder seguir, pero prometo después mirar y las preguntas igual las dejo para el final. Pero escríbanme comentarios, después los voy a leer. Bueno, Pasolini también hablaba de algo, lo llamaba así, me parece que es el mismo asunto que hablaba de la pedagogía de las cosas. ¿Qué significa la pedagogía de las cosas? Es que, bueno, decía, las cosas nos hacen, la relación, los objetos no solamente son cosas que se poseen, sino que también nos modelan nuestra manera de estar en el mundo, modelan nuestra manera de pensar. El lenguaje de las cosas es una educación de los sentidos, una educación de la erótica, en el fondo, una educación que tiene que ver con nuestra relación a los cuerpos, a los otros y al propio cuerpo. Por lo tanto, bueno, él dice, él se refiere, en la época que él está hablando, en los 70, dice, bueno, acá se acabaron las cosas y se acaban los objetos, donde todavía hay reflejo humano, y aparecen las cosas como una mercancía. Las cosas se transforman en objetos donde ya no hay una mano humana detrás de eso, se replican, ¿cierto? Y solamente entonces son cosas que se poseen, se usan y se desechan. Bueno, lo que él está diciendo en la incipiente sociedad de consumo ahí es que las personas también podemos relacionarnos con los otros, por supuesto, de esa misma forma, pero también a nosotros mismos. También nos podemos tratar como esos objetos que se usan, que se desechan. No sé, las personas, bueno, piensen como algunos nombres del malestar contemporáneo, ¿no? Esta cosa como de fundirse, la cosa del burnout, sentirse desgastados, explotados, en fin, también como una especie de objetos. La intimidad también me parece que se puede tratar del mismo modo, como si fuera una propiedad, y que si es desobediente, bueno, también aparece la angustia. Ando Formantel me gusta mucho y lo dice de una manera muy interesante. Dice, la técnica nos expulsa de los lugares más íntimos al lugar común, porque el lenguaje de la técnica es un lenguaje de lo universal, ¿no? que requiere hacer tipologías,
quiere hacer categorías de las cosas. Y también, o sea, no solamente de las cosas, podríamos decir, del mundo, sino que también se inmiscuye en los lugares más íntimos, o sea, desde el embarazo, de cómo se vive, no sé, un embarazo hoy día, la cosa de las ecografías, el médico, está súper tecnificado el embarazo. También vivimos la intimidad como un asunto de propiedad en relación al aborto. No sé si alguien leyó, si no, se los recuerdo. Hay este ensayo precioso sobre el aborto de Natalia Ginsburg, que también en los 70, que decía, no me gusta esta consigna, a pesar de que ella estaba de acuerdo con el aborto, dice, no me gusta esta consigna de que el aborto sí, porque el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con el cuerpo, ¿sí? Si fuera una propiedad también. Y ella dice, no, cuando una mujer queda embarazada, especialmente en un embarazo no deseado, siente que absolutamente todo, todas las cosas del mundo no le pertenecen, y menos su cuerpo. Entonces, lo que ella plantea, otra cosa es que políticamente, entonces, bajo esa circunstancia tan penosa, podamos hacerle la vida mejor a esas mujeres. Por eso está de acuerdo con, sí, mutación antropológica, habla Pasolini. Por eso, entonces, bueno, lo que ella dice, sí, aborto, pero no por esa razón, no porque el cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con mi cuerpo, ¿no? Bueno, y la Ando Formantel dice a propósito de estos temas, justamente del embarazo, dice, los que esperan niños crean y meditan, saben, de alguna forma, que son todas experiencias donde estamos desposeídos. Y el asunto es que la técnica no nos permite no solamente poseer lo que poseemos, sino que no nos permite no poseer, ¿no? Sino que es como que obligara a que también fuéramos propietarios, ¿no? Un poco ese es el discurso como del mejoramiento continuo, ¿no? Del management, así. O sea, uno tiene que ser mejor, el asunto de la meritocracia, el liderazgo, no sé cuántas de estas palabras, que son una tortura, y un montón de cosas, o sea, todas esas cosas que eventualmente debieran haber dado placer, no sé, la lactancia materna, me parece que en los últimos años también se convirtió en otra especie de mejoramiento humano, que lo que finalmente hacen es que, bueno, expropian la experiencia en un modo en que nos obliga a ser propietarios de algo, bajo un lenguaje común, y entonces nos expropia, de esto aunque suene raro, de la parte donde estamos desposeídos, o sea, de la parte donde habitamos junto a lo contingente, ¿no? Y por lo tanto estamos abiertos a que aparezca un acontecimiento que no se puede calcular del todo. Entonces, bueno, la técnica también es una forma de pensar, ¿no? Volviendo a Heidegger, es una forma de pensar que nos despoja de la interioridad y vuelve la interioridad homogénea, ¿no? Nos da palabras que homogenizan. Annie Lebrun es una crítica de arte y filósofa que plantea, bueno, hay una guerra de representación en el mundo. Se nos olvida muchas veces, si lo pensamos nos parece bastante obvio, pero se olvida que finalmente el mundo es una imagen. ¿Y quién tiene el poder? Bueno, el que instala una imagen de cómo es el futuro, ¿no? Yo siempre pienso, y que es un futuro que ahora está en disputa, yo siempre pienso, o hago este ejercicio, me pueden contestar por ahí en el... ¿no hay sujetos en las neurociencias? ¿Estás segura? Me preguntan. Eh, Depende, habría que escuchar, yo no soy experta en neurociencias, pero al menos lo que yo alcanzo, cuál es el sujeto de la neurociencia, parece que es un sujeto distinto al sujeto que está obligado a hablar para constituirse, ¿no? En el fondo es un sujeto que tiene un cerebro, ¿no? Que por supuesto que es un registro de nuestra verdad. Después podemos discutir eso más en profundidad, pero para no desviarme en este punto, bueno, lo que decía es que el mundo es una imagen y que, entonces, bueno, quien domina la imagen, domina el mundo. Piensen ustedes, si yo les pregunto acá por el chat, me pueden contestar, volvamos a los años 90, cuando estábamos en los 90, digan cualquier cosa, no traten de decir algo así muy, muy elaborado. Si cerraban los ojos y le decían, bueno, ¿cómo iba a ser el futuro? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo iba a ser el futuro? ¿No dicen nada? Los espero, las espero. En los 90, ¿cómo pensábamos? ¿Cuál era la imagen del futuro? Ya, no sé si están o no están.
Bueno, no sé, yo diría que era como los supersónicos, ¿se acuerdan? Mira, ahí justo, los supersónicos, los autos iban a volar, era como plateado, bueno, no sé, había una imagen estúpida o no, pero había una imagen de un futuro, digamos, había algo que iba a pasar que todavía no ocurría, había una idea de que había algo más allá de lo que había hoy día. Si yo les hago la misma pregunta hoy día, eh, y hoy día no en la pandemia, porque es trampa, hace, qué sé yo, el año pasado, si cierran los ojos muy rápido, ¿cómo son las imágenes de futuro? ¿Supersónicos también? ¿Qué dicen los demás? Black Mirror, sí. O sea, pero Black Mirror, la cualidad que tiene, la particularidad es que es una serie que podría ser mañana, digamos, es como hay un futuro que, el futuro se parece demasiado hoy día, ¿no? Caos, estallido social. Bueno, hay algo más caótico en relación a las ideas de futuro y desde antes de la pandemia. Algo pasó, yo diría, que nos quedamos sin imágenes de futuro y que son esas imágenes las que están en disputa, ¿no? Sí, o sea, uno puede pensar el futuro que es como un mejoramiento de lo que ya hay o un extremar lo que ya hay, más calentamiento global, más crisis migratoria, un iPhone más moderno, pero, pero es como si no hubiera, si se fijan, imaginación política aún para un futuro. Bueno, ahora hay estallidos por todas partes, ahí me parece que justamente se están quebrando las imágenes, hay imágenes que vienen a interrumpir, ¿no? Lo que ha habido hasta acá y palabras también. Pero bueno, hay una guerra de la representación de las imágenes y lo que dice Stanley Lebrun dice que la fealdad no es neutral, a ella le parece que el mundo contemporáneo es horroroso, es horrible, dice, y dice, bueno, la fealdad nos desensibiliza, ¿no? ¿Qué tal el erotismo? Dice, lo feo lo entiende como lo homogéneo, por lo demás, entonces dice, bueno, y nos asfixia, dice, sí, tiene un libro muy divertido que se llama Lo que no tiene precio, entonces ella se habla por qué de esta moda de aeropuerto, la moda como de ropa deportiva, dice por qué la gente además, con la gente que tiene más plata, se viste todo igual, es como con ropa deportiva de las tiendas de aeropuerto, ¿no? O dice, bueno, la arquitectura moderna, como todas estas casas que son como transparentes, también es una transparencia que a ella le parece que no tiene matices, que no tiene textura, y en ese mismo libro cuenta la anécdota, dice, bueno, hoy día además, ella critica mucho el mercado del arte, pero dice, bueno, pasan cosas como la siguiente, existe un color, no sé si han escuchado esto, el Banta Black. El Banta Black es un color que lo crea, es tecnología militar, que es un negro más negro que el negro, que en el fondo la característica que tiene es como dislocar el ojo y no permite ver nada, o sea, ningún relieve, ninguna textura, es un aplanamiento total. Bueno, y Amish Kapoor, el artista, compró el color. Entonces, bueno, la pregunta ahí, ¿se puede comprar un color? Bueno, hoy día sí, se puede comprar un color. Pero además es curioso el color que compra, ¿no? Eh, Imagínense el color que se inventa, ¿no? A propósito como del mundo contemporáneo. Eh, entonces, bueno, lo que empieza a ocurrir, ¿no? Con lo homogéneo es que también se empieza a borrar la experiencia. A propósito de la fealdad, también esto me impresionó mucho, son imágenes del año pasado, no sé si las vieron, sobre el turismo en el Everest. Eh, el turismo en el Everest, había unas imágenes donde, no sé, deben haber habido 100 personas subiendo la montaña lleno de basura, y que la verdad es que la imagen me dice, bueno, ¿qué experiencia es posible ahí? Es decir, no sé, esa gente podría haber estado haciendo la fila ahí o en H&M y era un poco lo mismo, digamos. Se borra, o sea, la palabra turismo, por ejemplo, ¿no? También asfixia la experiencia, ¿no? Que, o sea, el turismo también empieza a ser es una palabra que hace que el viaje también se vuelva estereotipado de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, parece que el mundo va tomando esa lógica. ¿Qué es de alguna forma la lógica que Heidegger decía? Esto no son solamente juguetes, no son solamente herramientas que podamos usar para el bien, para el mal, sino que se instala una manera de pensar. Y eso tiene consecuencias, por cierto, subjetivas. Entonces, el lenguaje, en este mismo registro, el lenguaje se torna piensa en todo esto que se puso de moda en los 90, como del lenguaje, la comunicación efectiva, en fin, así como si efectivamente el lenguaje fuera solamente una herramienta de comunicación,
Y bueno, la cosa del algoritmo es como, bueno, como el lenguaje siempre somos torpes, el lenguaje es un poco estúpido, nos equivocamos, nos peleamos, mentimos, no sé. Bueno, mejor el algoritmo puede pensar mejor que los seres humanos. Entonces, el sueño del lenguaje exacto, ¿qué es lo que hace? Es una racionalidad que es exacta desde el punto de vista del dato, pero nos hace desertar como humanos. Es decir, no, nos corre, nos saca. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a entrar al asunto del lenguaje, es porque al final lo que importa muchas veces más que lo que decimos es la posición desde la cual decimos. Es decir, lo que importa del lenguaje no solamente, o sea, es una herramienta de comunicación, no es la única, está lejos de ser la más perfecta, pero el lenguaje es otra cosa también. Es decir, somos en la medida o de acuerdo a cómo habitamos políticamente el lenguaje, ¿sí? Podemos habitar el lenguaje de una manera en que consentimos a ciertos lenguajes o ciertos registros que nos hacen callar, o bien habitamos el lenguaje de una manera donde nos vemos convocados, convocadas a hablar, a tomar posición. Y por supuesto que esas son posiciones distintas en el mundo. Quienes hagan clínica acá, quienes son terapeutas o psicoanalistas, me van a entender cuando, es decir, no es lo mismo una persona, ¿no?, que llega, qué sé yo, con una pregunta o puede elaborar algo de su malestar, a alguien que llega bajo el registro de la radiografía, justamente que decir, bueno, no sé, estoy fundido, sáqueme esto, no sé, yo a veces le digo, bueno, pues usted está fundido, ¿qué es? ¿Un humano o un electrodoméstico? Es decir, ¿puede decir algo sobre usted? Bueno, hay personas que no pueden decir algo de sí mismas, ¿sí? Y eso, por cierto, es una catástrofe subjetiva. Es una manera de asfixia, si ustedes quieren, es una forma de caída de mundo, ¿sí? Un poco eso es lo que quiero empezar a elaborar hoy día. Cuando pensamos que el lenguaje es el calco de la realidad, no hay ninguna posibilidad de invención. Esto es lo mismo que decía recién sobre la memoria. O sea, si pensamos que la memoria entonces es como el patrimonio, un registro de algo inamovible, una recolección de datos acumulables, entonces solo nos queda la repetición, no hay futuro, ¿sí? Poco digo eso pensando, a propósito del ejercicio que hicimos recién, de qué ha venido pasando, que entonces como que se nos acabaron las imágenes de futuro, ¿no? Que todo parece como una repetición de lo mismo. Mark Fisher, este crítico de música, se suicidó hace un par de años. Bueno, él decía, la tragedia del siglo XXI es que parece que o sea, que todavía no ha empezado el siglo XXI. Decía, yo no soy una experta en estas cosas de música, pero él decía, por ejemplo, si uno escucha Amy Winehouse o Arctic Monkeys o no sé qué, uno no sabría, y no tenemos contexto, no sabríamos si esa música es de los 60, de los 70, de los 80, del 2010. Es decir, a él le parece que, ¿no?, todo lo que podemos entender como el capitalismo tardío es un loop de una misma cosa, ¿sí? Como que hay algo que entonces, a pesar de que hablamos mucho de progreso, pero la imaginación política es la que entonces se agota. Pero no es que se agote para siempre, eso es lo que quiero decir, sino que se trata, me parece, de la colonización de un registro, de un tipo de lenguaje que entonces no permite el futuro, sino que la eterna repetición, ¿sí? A veces pienso cuando se habla mucho de esto de que, oh, bueno, la inteligencia artificial o las máquinas nos van a imitar. Yo creo que las máquinas no tienen ningún sentido que imiten al humano, pensando en lo humano en este sentido, lo imperfecto que somos seres que hablamos, que entonces tenemos que inventar todo el tiempo, que estamos llenos de error, de malentendido. ¿Por qué tendrían que imitarnos? Más bien, pienso que quizás justamente hay algo, ¿no?, de la subjetividad, ¿no?, contemporánea, de esta mutación antropológica de la que hablaba Pasolini, justamente que alguien dijo ahí en el chat, nos lleva de pronto a imitar a la máquina. Algunos tienen la fantasía más bien como de una naturaleza así como prístina y volver a ser, no sé, animales, que es otra versión de lo mismo, me parece, que es ser demasiado idénticos, ¿no?, a nosotros mismos, que ese es como el paradigma de la máquina, y también me parece como de la animalidad, así como paraíso perdido, ¿no? Quizás seamos nosotros entonces los que de alguna forma, o algunos discursos como el de Elon Musk, sin ir más lejos, que les puede parecer exagerado esto de que dice, bueno, mejor no hablemos más,
mejor que haya telepatía conceptual, pero no sé, por ejemplo, hay otros expertos, bueno, hay un chileno, sin ir más lejos, César Hidalgo, que alguna vez proponía, dice, bueno, la política es tan imperfecta que entonces saquemos a los políticos y tengamos digamos, pongamos inteligencia artificial, un congreso de inteligencia artificial que entonces nos ayude a deliberar, de alguna manera. La pregunta ahí es, lo que me parece, si se fijan, bueno, Heidegger dijo esta frase bien polémica, dijo, la ciencia no piensa, la ciencia calcula. ¿Y qué significa que la ciencia no piensa? Bueno, dice, la filosofía es la que piensa. Lo que se está preguntando Heidegger todo el tiempo es, ¿qué sería un pensar a la altura del problema que tenemos en la modernidad, digamos, donde pasan, bueno, él está hablando tras el exterminio, ¿cierto?, nazi, y además, bueno, la creación de la bomba atómica, ¿no? Que si se acuerdan los que sean más grandes acá, o sea, que toda la mitad la segunda mitad del siglo XX existía este imaginario de que se podía apretar un botón y nos moríamos todos. O sea, en ese contexto. Entonces, si eso es posible de crear, si eso puede existir, él se pregunta, bueno, entonces, ¿qué cresta es pensar? ¿Sí? ¿Qué significa pensar? Voy a respirar un poco. Entonces, así como, bueno, hay algunos que piensan que el mejoramiento técnico es un ideal de progreso humano, o sacar a todos los políticos, porque en realidad el cuerpo molesta, piensen ustedes que el cuerpo se atrasa, se enferma, el cuerpo siempre molesta. Entonces la fantasía es como, ¿cómo podemos ser cada vez con menos cuerpo, o que haya menos subjetividad, ¿no? Me parece que desde el punto de vista también no solamente de la ciencia, sino que también, podríamos decir, de las humanidades o en la militancia, yo diría a propósito de todo este asunto de las guerras culturales y todo, que efectivamente estamos en una revolución moral, eso de todas maneras, y como todas las revoluciones morales, bueno, quedan muertos en el camino, digamos, pues los tiempos que vengan dirán que los que hoy día entonces se creen buenos y funan a los del pasado, bueno, ya verán los del futuro qué pasa, cómo juzgan la metafuna, digamos, los que funan ahora. Aunque ya hay metafuna, ¿no? O sea, como que los funadores son funados por otro y pasa eso. Pero bueno, puede ser que, quién sabe, me parece que hay una especie de revolución moral donde hay algunos que quieren el bien, así como un bien con mayúscula, que todos sabemos que el bien con mayúscula también es un mal, de alguna forma, ¿no? Como el nacionalismo, así que, ¿no? Cuando uno quiere una identidad pura, siempre quedan muertos en el camino. Pero bueno, no sé, en una de esas seamos, no sé, podamos ser más buenos, podamos llegar a Marte, quizás todas esas cosas pasen, pero el asunto es que, bueno, quizás seamos más buenos y no traicionemos más, pero porque al mismo tiempo dejemos de hacer promesas. Es decir, quiero decir, o sea, hasta qué punto, o lo mismo la violencia, quizás ya no haya más violencia porque no podamos ni siquiera pensarla, ¿sí? O sea, hasta qué punto estos ideales, ¿no? que movilizan a lo humano, como de llegar a unos estados perfectos, de transparencia, de ser idénticos a nosotros mismos. Entonces, bueno, no sé, eso podría ser un bien en un registro, pero en otro registro, bueno, se acaba lo humano. ¿Qué más humano que hacer una promesa, por ejemplo? O sea, la promesa de Hannah Arendt decía, la promesa y el perdón son dos cosas, ¿no?, que ponen en juego a la palabra y al acto al mismo tiempo. Y que es interesante porque hay que ponerse subjetivamente tanto para el perdón como para hacer promesa, ¿sí? Más bien hay una especie de cobardía moral, esto mejor yo no prometo nada porque no tengo idea si lo puedo cumplir. Y bueno, el tema del perdón, Hannah Arendt igual decía, tiene que haber un contexto, ¿no?, de reconocimiento para que pueda haber la posibilidad del perdón, que es lo más humano de todo. Y bueno, no sé, no sabemos. Hoy día hay cosas que, por cierto, donde no ha habido justicia, que hay que hacer justicia, de eso de todas maneras. Pero también es cierto que la venganza me parece, al revés del dicho, ¿no? Hoy día la venganza es un plato que se come caliente, no frío, a veces muy pronto, ¿no? Bueno, termino esta parte con una frase que también encontré por ahí que me gustó, que es de Jaime Semprún, y decía, a propósito de todas estas cosas, de que quizás seamos buenos, de que quizás lleguemos a Marte, pero quizás no seamos capaces de hacer una promesa. Dice, bueno, a los ecologistas les preocupa mucho el mundo que le dejaremos a nuestros hijos, pero nos debería preocupar
qué hijos le dejaremos al mundo, ¿sí? Entonces, bueno, qué subjetividad, ¿sí? Tenemos que cuidar el planeta, pero también pensar, bueno, ¿quiénes somos como sujetos? Todavía podemos pensar en eso, ¿no? Podemos hacernos esa pregunta, que es una pregunta que me parece que es política. Entonces, ¿a dónde voy? Es que respecto de nuestra relación, cómo habitamos políticamente el lenguaje, lo que importa muchas veces no son tanto los decires, sino que la relación que tenemos a lo dicho. El cómo de nuestra verdad es nuestra verdad. Es decir, el medio es muchas veces el fin en sí mismo, ¿no? Entro a la segunda parte, que quiero meterme más en el tema de los lenguajes, justamente, y quiero poner este gran titular, digamos. Hay lenguajes que callan y hay lenguajes que hacen hablar. A mí me parece que es una coordenada que permite mirar el mundo, que permite entender algunas cosas importantes. Les propongo eso como registro. Bueno, el psicoanálisis, los que sean psicoanalistas acá, ya saben de lo que tratamos de hacer nosotros, si algo tratamos de hacer, que no siempre resulta, por cierto, a veces nos mandan a la punta del cerro antes de poder lograrlo, es hacer hablar a alguien. Difícil cuando alguien, claro, dice, bueno, sáqueme esta cosa, alguien llega en calidad de electrodoméstico y dice, bueno, mejóreme, para eso le pago. Bueno, ahí es difícil hacer hablar, ¿no? Alguien que ya está atravesado por los lenguajes que hacen callar. Sabemos que, a propósito del asunto de las neurociencias, por cierto que eso es un registro, si pasan cosas en el cerebro, por supuesto que pasan cosas en la subjetividad, hay algunas cosas que uno nunca sabe que va antes, que va después, pero los médicos son los que salvan la vida, pero ¿qué hace el psicoanálisis? Yo me atrevería a decir que nosotros trabajamos con el deseo de vivir y que no son la misma cosa. O sea, a propósito del desarrollo técnico, hablamos cada vez más, ¿cierto?, de que aumenta la expectativa de vida, pero eso no necesariamente va de la mano del deseo de vivir, o sea, aumenta la expectativa de vida, pero también los suicidios son altísimos. Según la OMS, entiendo que en el mundo es como cada 40 segundos hay un suicidio, sin contar los intentos fallidos, que por supuesto ya sabrán, son muchísimos más. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Que hay un modelo de desarrollo, ¿no?, que hace que entonces el cuerpo viva más, podamos vivir más, pero hay algo desde el punto de vista del deseo, que lo voy a decir así, está asfixiado. Acá en Chile, con el estallido social, rápidamente aparecieron, bueno, columnistas, en fin, que decían cosas como, al final, bueno, estos son sujetos, son clientes, digamos, consumidores, que de alguna forma están insatisfechos porque, no sé, la economía dejó de crecer como crecía, qué sé yo, no sé, hace cuánto tiempo. Entonces son como unos consumidores frustrados, digamos, porque la tesis a la base de eso es como, efectivamente, la modernización, ¿no?, de las últimas décadas en Chile lo que generó es un mejor estándar de vida desde el punto de vista material. Entonces, bueno, no se entiende entonces por qué las capas medias están más educadas, una población importante salió de la línea de la pobreza, en fin, está todo ese discurso economicista. Entonces, ¿por qué diablos hay un estallido social? Entonces, bueno, es interesante que la palabra que aparece espontáneamente en el estallido es dignidad, ¿no? Dignidad. Y otra frase que para mí fue muy, muy poderosa, que decía hasta que valga la pena vivir. O sea, parece que no era tan obvio que valía la pena vivir, ¿sí? Bueno, o sea, hay algo que podemos separar para entender distintos registros de lo humano que significa entonces, bueno, salvar la vida, y por otra parte, la pregunta por cómo salvar el deseo, o el deseo también puede estar asfixiado, ¿sí? Canetti, de nuevo Elías Canetti, con quien partí, quien decía que, dijo, cogí el siglo por la garganta, dice, bueno, que a él le parece que hay una solidaridad entre la palabra y la respiración. Lo leo a él directamente porque no lo puedo decir mejor que él. Dice, cada ser tiene su aliento, y mientras cada quien no descubre el suyo, no respira. Y dice sobre la labor del escritor, o la de él como escritor, dice, miren, algo que es de, bueno, que hoy día es casi impensable, ¿no?, que alguien
pueda pronunciar estas palabras. A mí me conmueven, al menos. Dice: no desprecio a nadie, cada ser, sobre todo las personas corrientes, las que no tienen historia, las personas que luchan contra la muerte con su respiración. Es decir, me parece que tanto, pongo acá los ejemplos del psicoanálisis o en el caso del escritor, de Elias Canetti, hay un tipo de escucha tan digno, diría yo, a propósito de la dignidad, que no tiene que ver, que es muy particular y que no tiene que ver con esta otra palabra que también está muy instalada, que también asfixia, podría asfixiar, que es la empatía. ¿Se han fijado que se habla mucho de la empatía? Pero la empatía también es un lenguaje que calla, porque la empatía, ¿qué es lo que hace? Es decir, yo siento como tú, entonces yo te defiendo a ti porque siento como tú, pero si yo no siento como tú, o sea, uno tiene empatía con quienes uno se identifica, o sea, la empatía es una herramienta adaptativa que nos permite, ¿cierto?, entender qué siente el otro, pero con un radio muy, muy estrecho, digamos. Somos empáticos con los cercanos, básicamente, o con quienes, no sé, podemos verlos netamente como víctimas. O sea, la empatía es problemática. Hay varios autores que problematizan justamente la empatía porque es muy rápida, porque también hace callar. O sea, es como cuando, no sé si les pasa, que están en una conversación y de pronto cuentan algo y la otra persona les dice: no, es que a mí me pasa lo mismo. Y dice: bueno, no sé si es lo mismo. Primero escúchame a ver qué me pasó ahí, ¿no? Entonces, bueno, en el psicoanálisis, en la escritura, hay un tipo de lenguaje que abre. Todo esto lo que quiero distinguir es como este registro del lenguaje donde lo que importa del todo, me parece, a veces mucho más que lo que se dice, no porque alguien diga soy feminista, soy empático, que no son identidades, garantiza que lo sea, digamos. Entonces, a veces más que lo dicho, lo que importa es la posición enunciativa respecto de lo dicho. Eso, en este lenguaje que intenta ser exacto, es algo que no considera, ¿no? Esta cosa de la posición enunciativa, el cómo o el desde dónde decimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, se queda en esa exactitud, tiende a ser más bien literal. Si se han fijado en las peleas estas de Twitter, de repente no importa lo que dijo alguien, o sea, alguien que lo funan, por ejemplo, entonces dice: bueno, es que yo no quise decir eso, y es como que no importa lo que quisiste decir, importa lo que pusiste. Aun cuando tú seas el autor de eso, no importa lo que quisiste decir. A eso voy cuando digo que entonces cuando borramos la posición enunciativa, cuando borramos el cuerpo en el fondo, que nos quedamos en el registro estúpido de la literalidad, si ustedes quieren, y muy violento además. Entonces, bueno, la disonancia que se genera entre los decires y la posición enunciativa son como, no sé, pues hablar de violencia con violencia, o, no sé, esto lo decía Léon Bordelois, decía: cuando hay profetas que aplastan, repetidores de frases que insensibilizan, justicieros estridentes. O sea, todas esas contradicciones donde el dicho está en disonancia con la posición desde donde se dice. Entonces, la relación, el lenguaje, esa parte subjetiva, ¿no?, es una forma de ser y de estar en el mundo. Y es interesante, piensan ustedes, cómo hay lenguajes o cómo hay palabras. Es misterioso cómo pueden haber lenguajes, o cuando el lenguaje en ciertas condiciones nos puede interpelar de ciertas maneras, no sé, un epígrafe bien puesto, una palabra, no sé, de amor, pero hay lenguajes que aplastan y hay lenguajes que no dicen absolutamente nada. Voy a hacer un breve paréntesis a propósito del lenguaje político, ¿no?, que hoy día estamos hablando mucho de eso. Parece que un buen ejemplo de un lenguaje, quienes sean chilenos, chilenas también van a entender, bueno, el lenguaje de Piñera. Siempre se ha dicho desde su primer gobierno que cuando Piñera habla da la impresión que no dice nada. Tiene estas frases, ¿cierto?, como prefabricadas, esta cosa que suena siempre como jingle, como que todo lo repite, dice las cosas de a tres. En el primer gobierno se hablaba mucho, bueno, es que lo que le falta es relato. Bueno, es que a mí me parece que el relato de la lengua del gobierno de Sebastián Piñera es el lenguaje del management, que es un lenguaje que ya está gastado, pero era el lenguaje, un lenguaje que ha estado ultra instalado desde los años 90, el lenguaje de la administración. Y que entonces, claro, la administración es una faceta de la política, pero no es la política. O sea, el estallido social, piensen ustedes, ¿cuándo ocurre? Cuando dicen los expertos, no, los 30 pesos no. O sea, no se puede discutir, no se puede hacer. Los expertos dicen, no, hay que subir el metro 30 pesos. Lo que dice la ciudadanía, no se puede subir el metro 30 pesos, pero el asunto es que no hay política luego
para decir, bueno, se puede discutir también con los expertos en otro registro. Serán expertos, tendrán una razón desde el punto de vista del cálculo, pero la política es justamente eso, más allá del cálculo también, ¿no? Hay otras razones también. Entonces, bueno, el lenguaje, el management, además a mí me parece que no solamente no solamente ha estado en la política ni en las empresas, sino que también en la educación, también a veces en el lenguaje del amor, en el lenguaje de la terapia, que esto, bueno, el mejoramiento, ¿no? Propio. A mí se me pregunta, no sé, cuando el lenguaje del management se toma esas esferas más íntimas, la educación especialmente también, encuentro que hay que hacerlo estallar, digamos. Encuentro que es un lenguaje asfixiante y dormitivo. Lo llamaré ahí. Alejandro me regaló esa palabra que está por ahí, los lenguajes dormitivos, así que gracias. ¿Qué es un lenguaje político? No sé bien qué es un lenguaje político, quiero desarrollarlo en la última parte de este encuentro, pero podría decir qué cosas creo que no son lenguaje político, a pesar de que están en la política, pero no nos constituyen ahí como sujetos políticos, no son lenguajes que nos hagan hablar. El lenguaje de abogado, por ejemplo, ¿no? Cuando toda la discusión política se torna el lenguaje de abogado, bueno, y el lenguaje de abogado también se toma de otras esferas de nuevo. Una amiga dice, bueno, cuando uno se pone a hablar el lenguaje de abogado, eso implica el fracaso de la amistad, el fracaso de una relación de pareja también, cuando nos ponemos a hablar como abogados, es porque ya estamos seguramente en un divorcio. El lenguaje también político de las generaciones más jóvenes cuando se vuelve muy culposo. También me parece que pierde algo de lo político, ¿no? Cuando se está demasiado preocupado por hablar correctamente en un lenguaje que si no hay como miedo de equivocarse, de nombrar todas las cosas como el nuevo mundo, digamos, mal. Creo que ahí también hay un retroceder. Cuando el lenguaje terapéutico se toma la política, también me parece que hay algo de pérdida de la política. Por cierto, el lenguaje burocrático, los gobiernos de nadie, donde entonces no hay sujeto, yo no sé si pasará en otros países, seguramente sí, pero acá en Chile cada cierto tiempo, en estas oficinas burocráticas, ¿no? En el Compin me parece que fue la última vez donde, no sé, un sujeto desesperado entonces intenta suicidarse o se hace daño en la oficina por la impotencia, o sea, a qué nos enfrenta es como esta cosa kafkiana, ¿no? Nos borra como sujetos justamente la burocracia, ¿no? Entonces, bueno, ahí también me parece que hay una pérdida de lo político. Me acuerdo, no sé quién fue que me lo dijo, nunca me acuerdo, así que espero que si está por acá me perdone no citarla, porque estoy segura que fue una mujer. Me decía, bueno, que, por ejemplo, cuando en Chile existían las micros amarillas, que el sistema de las micros amarillas era que el chofer ganaba por cada persona que se subía a la micro. Entonces, era un muy mal servicio porque nunca le paraban a los escolares, que pagaban menos o hacían carreras, en fin. Entonces decía, cuando no te paraban esa micro o andaba rápido, tú todavía podías pelear con el, aunque no sirviera para nada, pero podías discutir con el chofer. O sea, había un mundo político, había un pequeño encuentro político. Dice, bueno, ahora con el Transantiago, donde es un mejor sistema en el sentido de que los choferes ya no andan haciendo carrera, porque ya te tienen un sueldo fijo, en fin, ya no ganan por boleto. Entonces, dice, bueno, ahora el Transantiago es igual malo, pero ya no hay quien alegarle. El chofer ya no hay un intercambio político ahí, no hay una discusión. A eso voy cuando digo, bueno, cuando las cosas se empiezan a burocratizar y dejan de existir como lo humano. Y bueno, y qué decir de, donde también creo que no hay lenguaje político, en el lenguaje de las ultraderechas emergentes, ¿no? Desde los últimos años, de Trump en adelante, donde más bien hay una destrucción del lenguaje, donde la mentira, fíjense ustedes que Trump es interesante lo que hace, no es que mienta para ocultar una verdad, sino que miente, mostrando que miente, para decir, básicamente, se puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Esa es la destrucción total del lenguaje. Entonces, bueno, hay lenguajes que hacen callar, hay lenguajes que dejan aturdidos. El fascismo, si se fijan, ¿qué significa el fascismo? Tanto que hablamos de fascismo hoy día, es generar un ordenamiento que no permite hablar. Hay otras formas más sutiles también de hacer callar, ¿no? Y que son formas de interpretar fenómenos, designar quiénes o no pueden hablar de ciertos temas, cómo se hablan ciertos asuntos, cómo se habla de ciertos asuntos moldean los asuntos. No sé, es como por ejemplo en Chile también, cuando se habla todo el tiempo de Venezuela y los derechos humanos, también se vuelve un discurso vacío porque hay una especie de oportunismo, entonces donde derecha e izquierda disputan, bueno,
Venezuela como el paradigma, ¿cierto? Entonces ustedes, bueno, se apoyan a Venezuela, ¿qué les pasa con los derechos humanos? Bueno, pero lo concreto de ese fuego cruzado es que da la impresión que, no digo que personalmente no les importen los derechos humanos, pero en el discurso hay algo de los derechos humanos que se empieza a volver banal. Y creo que hay muchos discursos que se empiezan a volver banales. A mí me pasa de pronto el psicoanálisis, incluso, cuando piensan que el genio de Lacan fue, bueno, Lacan creó un lenguaje, inventó algo, ¿sí? Eh, cuando nos volvemos unos repetidores, ya empezamos a hablar en lacanés, ¿no? Como es el chiste, a veces es importante hacerlo, pero otras veces finalmente no tiene nada que ver con el gesto de Lacan, ¿no? Que inventa algo para nombrar un lugar que precisamente tiene que ver con todo lo contrario de estos lenguajes burocráticos, básicamente, ¿no? Que era un lenguaje donde quepa el cuerpo, ¿no? El psicoanálisis también se puede volver eso, con el feminismo también se puede volver eso. Es decir, incluso los discursos con las mejores intenciones se pueden volver eso, me parece. Creo que de pronto se dicen muchas cosas y las cosas se van volviendo banales también. Una palabra con la cual, bueno, un montón de palabras que me parece que también empiezan a tomar ese estatuto como de una cosa que se repite como loro, pero dejan de tener sentido. Innovación, educación de calidad, las consignas que empiezan a sonar como jingles, básicamente. Salud mental es una palabra que a mí, en lo personal, sí me preocupa mucho. A veces pienso en la salud mental, atenta contra la salud mental, es decir, llevar también o reducir el registro de lo íntimo a lo sanitario, eso también es una forma de pensar, entonces, lo humano, de pensar la existencia. Con esto no quiero decir que es una palabra que haya que erradicar, por cierto que tiene una utilidad en términos de políticas públicas, en fin, lo que ustedes quieran. Pero cuando, como lo que decía Heidegger, cuando salud mental se empieza a convertir finalmente en un régimen de verdad sobre la existencia, entonces ya no existe la melancolía, sino que todo se llama depresión, o la angustia, o solamente se trata bajo un, qué sé yo, un registro médico, bueno, ahí hay una pérdida tremenda también. Es decir, la existencia se empieza a volver un lugar común, homogéneo, ¿no? Acá un pequeño paréntesis respecto al insomnio, que es algo que he trabajado harto este año, porque en la pandemia se me ocurrió, de repente, no sé, me despertaba a las 2, 3 de la mañana y veía que tenía millones de WhatsApp y dije, está todo el mundo despierto acá. Y bueno, después me enteré que estos trending topics, de las preguntas más buscadas o que se dispararon, fue justamente la palabra no puedo dormir o tengo insomnio. Entonces, bueno, si el insomnio solamente lo tratamos como un trastorno del sueño, es algo que no nos dice nada. O simplemente modela el problema como, bueno, hay que tomarse una pastilla para dormir, que puede servir o no, en fin. Pero me puse a indagar sobre el insomnio y ahí me encuentro con un montón de gente que escribió cosas muy interesantes sobre el insomnio como un modo de existencia. Cioran, En las cimas de la desesperación, Lévinas, y que dicen cosas, son dos autores también del siglo XX, y dicen, bueno, hay algo del insomnio como modo de existencia que se parece mucho al modo de existencia en la guerra. Es un modo de estar en el mundo sin mundo, es decir, no hay horizonte, no hay mañana. O sea, no sé, para el insomnio pueden ser las 8 de la noche, las 10, las 4 de la mañana, es todo el rato lo mismo. No hay mañana, no hay horizonte, igual que el soldado en la guerra, en el fondo dicen ellos. El insomnio, dicen, es un modo de catástrofe subjetiva, porque ya se nos cae el mundo. Dije, bueno, ahí hay una hebra interesante de agarrar y seguramente hay un montón de otras, partiendo por la angustia y la melancolía. No me voy a extender en eso hoy día, pero creo que son todos asuntos, o sea, generalmente las cosas que luego habla la ciencia son cosas que ya fueron tratadas mucho antes por la literatura, por ejemplo, ¿no? Y que fueron pensadas desde otras vertientes. Con eso no digo que sea mejor o peor, sino que son registros distintos de la existencia, donde, de nuevo, hay lenguajes que nos hacen callar y lenguajes que nos hacen hablar y nos permiten existir. Voy a apurar un poco para llegar a la última parte, alcanzar a cerrar la tesis en el fondo. Bueno, en fin, hay lenguajes que entonces moldean la experiencia y también vuelven algunas cosas inaudibles, ¿no? Jan Patočka dice algo que es súper interesante, dice al final, el sentido para el hombre se acaba cuando llegamos a la orilla de la noche. Y dice, bueno, hay cosas que si solamente nos regimos por tipología o él dice como el saber diurno, le llama,
no la noche, dice que hay algo muy propio de la noche de lo humano, no podemos entender nada. Entonces él dice, por ejemplo, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, y dice, bueno, cuando los soldados están en el frente, dice, claro, la lógica diurna los pone como adversarios, pero cuando tú estás ahí, frente a frente, está la muerte, dejas de ser adversarios, ¿no? Y dices, bueno, más bien hay una especie de solidaridad de los conmovidos. Hay otra experiencia, pasan otras cosas. Bueno, cuando todo se vuelve una tipología, se pierde justamente el espesor o dejamos de saber o cerramos las posibilidades de experiencia humana. Bueno, y eso es grave, o sea, que de alguna manera que haya asfixia, que haya pánico y que no haya imágenes de futuro y que haya finalmente no deseo de vivir, a pesar de que, bueno, el progreso aumenta las expectativas de vida, no es tan raro, entonces, si se fijan, en ese sentido. Ahora, estamos llenos de palabras, de saberes, de discurso, sin embargo, da la impresión que hay una especie de impotencia política, da la impresión, no sé si les parece, si coinciden conmigo, que los discursos, y se habla mucho, bueno, después voy a entrar en qué estoy pensando ahora en mi cabeza, pero un montón de discursos, ¿no?, que parecieran ser muy completos, que visualizan mucho la realidad, incluso discursos políticos y militantes, pero que no tocan el cuerpo, porque quizás no hacen lo que hace Patoca, no quieren tocar la orilla de la noche, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, de los derechos humanos, pero en una trivialidad, que entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Que se siguen violando los derechos humanos. O en el tema, no sé, del feminismo, cuando un poco también las nuevas tecnologías del amor, bueno, pero ¿qué sigue pasando? Siguen habiendo, qué sé yo, femicidios, o siguen habiendo igual desórdenes amorosos de distinto orden. O sea, no necesariamente los discursos tocan el cuerpo, no tocan las formas de vida. Hay algo que se vuelve banal, y aquí vuelvo a la frase de la poeta cuando dice, no hay palabras para este mundo, y yo diría, para introducir la última parte, que quizá a veces se cae el mundo para las palabras, y cuando se cae el mundo, como en el insomnio, que se cae el mundo, no hay horizonte, las palabras no sirven de nada. Pues. Les pasa que cuando están pensando y tratando de resolver cosas en el insomnio, que no pueden resolver nada, aunque piensen, no pasa absolutamente nada. Bueno, esto es lo que Hannah Arendt llamó, que deben saber, la banalidad del mal, pero es importante recordar la idea de que en el fondo ya dice no hace falta una hecatombe para que haya una catástrofe, sino que el tratamiento que se le da a lo cotidiano, a su lenguaje, vuelve el mal una atmósfera, ¿sí? Y dice, bueno, hay algo, ¿no?, de la atmósfera cuando el mundo se vuelve homogéneo, ¿no?, que nos vuelve números de nuevo, que es la misma lógica, o sea, se acaban los campos de concentración, bueno, existen campos de refugiados, que ahí hay una discusión también hasta qué punto refugian, ¿no?, o también son campos de concentración. Se acaban los campos, pero no se acaba la lógica del número, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es la catástrofe subjetiva en un campo de concentración? Es volvernos número, no somos nadie, nadie sabe quién somos, no hay lógica, no, o sea, es el extremo de la práctica de hacernos callar, somos absolutamente un número. Bueno, la lógica del algoritmo o de la radiografía también nos hace callar. De otras maneras, por cierto. Pero, de nuevo, Heidegger dice, acá no necesitamos que las bombas exploten, sino que es cuando se instala una lógica, dice, bueno, ahí el mundo se va a volver peligroso, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sabemos, al menos en psicoanálisis, es que cuando las cosas se vuelven homogéneas, ¿no?, cuando no hay espacio para lo singular, se asfixia el deseo, y cuando se asfixia el deseo pasa algo bien particular, que es un poco, bueno, lo que pasa hoy día, es que por una parte, si no hay deseo, perdemos esta relación a la interioridad, perdemos el límite también con el otro, entonces es como si estuviéramos, por una parte, separados de los otros, solos, pero muy pegoteados desde el punto de vista psicológico, como todo se habla en lenguaje homogéneo, ¿sí? Aparece el pensamiento en masa, o sea, deja de haber distancia psicológica, que es otro tipo de asfixia. Entonces, yo diría como esta idea del individualismo de masas es como si estuviéramos solos pero pegoteados en otra esfera, ¿no? Bueno, las redes sociales, Twitter, tienen cosas muy buenas, pero me parece que son un buen ejemplo cuando aparecen estas tormentas de mierda que son puro pensamiento en masa.
Con el amor me parece que pasa algo parecido, que es como bulímico, que hoy día es como una resistencia a no depender de nadie, pero ¡buah! Cuando de repente encuentro a alguien, es con una intensidad pulsional, o sea, voraz, es como si fuera nada y todo. Si se fijan, las películas comerciales de amor, las últimas, que se han ganado como premios y todo, el conflicto del amor ya no es el de antes, que era nosotros contra el mundo, Romeo y Julieta, no sé, la pareja y el mundo, ahí está el obstáculo, por lo tanto ahí es donde circula el deseo, ¿no? De poder concretar algo. Las últimas películas estoy pensando en esta historia de un matrimonio, en La La Land, en esta Alcanzar una estrella, parece que se llama, la de la Lady Gaga. El conflicto no es nosotros y el mundo, sino que es tú o yo, no tú y yo. Y es loco, eso es como tú o yo. ¿Por qué? ¿Cuándo apareció eso? O sea, que estar en pareja es un gran cálculo y un problema, digamos. O sea, que es como mi vida o tú. Bueno, se acaba de alguna manera la pareja. Ahora, el optar por el yo sola, lo que quiero plantear es que eso no significa que estemos fuera de el asunto de estar pegoteados en el mismo pensamiento, en un pensamiento homogéneo, en un pensamiento en masa, aunque nos creamos originales, ¿no? Alguien decía por ahí, Bartés, nadie es original, solo las relaciones lo son. Entonces, y ahora sí entro en la última parte, lo prometo. Hasta acá he hablado, bueno, lenguajes que tratan de hacer hablar, por ejemplo, el psicoanálisis, pero el psicoanálisis no puede ser una cosmovisión, el psicoanálisis es una clínica, es un trabajo de artesano que es caso a caso. Por eso yo podría discutir eso, esta idea de si acaso el psicoanálisis han aparecido un psicoanálisis con perspectiva de género, no sé muy bien qué significa eso, entiendo que hay una crítica a algunos supuestos del psicoanálisis, que por supuesto hay cosas que criticar y revisar, pero tampoco me parece que se puede decir que el psicoanálisis deba tener perspectiva de género. No sé si el psicoanálisis es eso, en primer lugar. O bien, cuando se hacen los cruces hoy día, donde con mucha palabra, digamos, entre psicoanálisis, Deleuze y la política, tampoco estoy segura, y que tampoco, a veces no entiendo nada de lo que dicen, y también a veces me parece que se vuelve un poco banal. A veces hay que respirar un poco para decir qué es lo que realmente se está diciendo, ¿sí? Tengo varios ejemplos ahí, pero me alargaría mucho. Entonces, bueno, ¿cómo pensar a mí una autora, y con esto termino, una autora que me sirve muchísimo y que obviamente la conocen, pero lo que quiero proponer es leerla desde este registro de la respiración, para que toma, no habla nunca de psicoanálisis, pero que toma estos asuntos de los cuales he hablado esta noche desde la política. ¿Sí? Y es Hannah Arendt, justamente. Hannah Arendt se da cuenta de algo muy importante, y es que la lengua se puede volver loca. O sea, finalmente el alemán, ¿qué ejemplos dicen por ahí? Bueno, después pelamos, después les doy más ejemplos, que quiero terminar porque ya estoy súper pasada en la hora. Hannah Arendt dice, bueno, la lengua alemana se volvió loca, una lengua se puede volver loca y finalmente, bueno, servir para el exterminio, ¿no? O sea, una lengua también puede destruir el sentido mismo de la palabra. Eso es un campo de concentración, donde la palabra no significa nada. Hay un ejemplo de Primo Levi, ¿no? Que dice, bueno, cuando llega cansado, qué sé yo, al campo de concentración, muerto de sed, toma un hielo, un soldado nazi le quita el hielo y él le dice, bueno, ¿por qué? Soldados dicen, acá no hay por qué, no existe por qué. Esa es la destrucción del lenguaje. O sea, el lenguaje no está garantizado. Eso quiero decir, además, ¿no? Hannah Arendt tiene una idea de mundo que es impresionante, que es notable y que tiene mucho que ver con lo que he hablado hoy día, que dice, bueno, un mundo es lo que hay común en nosotros. El mundo no es algo que esté garantizado tampoco, no es la tierra, no es el mundo, es algo artificial. El mundo es aquello que se da entre, están en algo en común, y dice, es como sentarse a una mesa, porque ¿qué hace una mesa? Es algo en común, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la mesa es una distancia que separa. Si no estuviera la mesa, pensamiento en masa, ¡pah! Estaríamos todos sobre el otro, que es lo que pasa a veces en las redes sociales, ¿no? Que estaríamos todos apelotonados, pegoteados, sin separación. Entonces ella dice, el problema de la masa, o sea, miren que freudiana, digamos, el problema de la masa no es cuánta gente sea, digamos, pensando lo mismo, sino que el problema de la masa es una manera de estar donde no hay distinciones ni separaciones, es como el Vantablack,
¿Se acuerdan este color que se compró Kapoor? Es un mundo que no permite, ¿cierto?, lo común y al mismo tiempo la distancia psicológica. Eso es lo que ella llama entonces un mundo de la pluralidad, que no tiene que ver con sentar a la mesa distintas identidades, no, sino que tiene que ver con algo que articula lo común y la diferencia, y la distancia, para que sea diferencia, ¿no? Voy a tomar todos los que están diciendo ahí, voy a intentarlo al menos, no puedo hacer, me voy a atrever a hacer promesas, como dice Hannah Arendt, las promesas y el perdón, como les decía, todavía son formas de acto. Bueno, ya a eso, aunque no las pueda cumplir, seguramente no va a poder leer todo lo que han puesto, que muchas gracias. Ella dice, bueno, un mundo es habitable cuando la vida no es una mera subsistencia biológica, y el mundo es habitable también cuando no vivimos en un mundo solamente de la funcionalidad, donde las cosas no son solamente un hacer algo para algo, con un fin, ¿no? Sino que dice, bueno, hay acción, que no es lo mismo, me parece, pero que uno podría pensar acción como cuando pensamos el acto en psicoanálisis, o sea, algo que es imprevisible, que no tiene garantías, pero que implica lo más humano del mundo, cuando ya dice el perdón, por ejemplo, o las promesas, ¿sí? Hay que poner, no hay ni una garantía cuando se hace eso, no hay un algoritmo que diga, oh, va a funcionar, no. Hay que ponerse, es un acto, es algo que nos cambia. Entonces dice, bueno, la tragedia un poco de la modernidad es que cambió política por técnica y cambió el acto, la acción, como dice ella, por el hacer. Entonces traducimos todo en el hacer con el cuerpo, hacer con el otro, hacer con el mundo, que es una manera de poseer las cosas. Hay un ejemplo que me gusta mucho de un filósofo que cuenta que estaba haciendo clase, estaba pasando el mito este de Ulises, entonces le pregunta a los niños, bueno, ¿quién hace más en el mito de Ulises? Y un niño dice, bueno, Penélope. Entonces le dice, bueno, ¿por qué Penélope y no el héroe que es Ulises? Bueno, porque Penélope hace algo muy importante, que es dar tiempo. Se fijan que otro es distinto al hacer. El héroe hace, Penélope da tiempo. Eso más tiene que ver con el registro del acto, me parece, que con el asunto del hacer. Entonces, bueno, Hannah Arendt dice, si la característica de los humanos fuera la homogeneidad y no la pluralidad, nuestro lenguaje podría asemejarse al sonido de las cigarras, pero jamás revelar la realidad común ni lo que distingue a unos de otros. Lo que ella está diciendo es que tenemos al menos dos nacimientos. El nacimiento, bueno, lo que dice nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte, ¿no? Y cuando se cae el mundo es así como tenemos que presentarnos, cuando somos nada más que, ¿no?, una nacionalidad, en fin, o sea, un dato. Espero yo nunca tener que presentarme frente a alguien y decir, bueno, soy estos datos, digamos. Si eso pasa es porque se cayó todo, digamos, otra vez. Ella dice, hay al menos un nacimiento más, que es nacer en el lenguaje, es lo que ella llama la natalidad. Dice, no es que las personas seamos de antemano, sino que podemos volver a nacer, y también en la política podemos volver a tener principios políticos cada vez que podemos, ¿sí?, ser alguien en la palabra. Entonces ella dice, cuando alguien nos pregunta, ¿qué eres?, ¿no?, a propósito del pasaporte, la pregunta correcta sería, cuéntame tu historia, porque es ahí cuando nos constituimos. Entonces, bueno, esto en el lenguaje, qué sé yo, típico de las parejas, que estamos en una pelea y uno dice, bueno, quiero que me escuche, y la otra persona dice, bueno, pero ¿qué quieres? O ¿cuál es la solución? Que te doy la solución, y dice, no, necesito hablar. A veces necesitamos hablar, no que nos hagan una radiografía, porque ahí, bueno, ahí nos constituimos como seres humanos. Eso es lo que está diciendo Arendt. Y en la política, bueno, eso es súper importante para pensar entonces qué significa realmente participación, qué sería una democracia participativa, qué nos haría, qué lenguaje es el que nos permitiría entonces constituirnos como sujeto político, no solamente para, ¿cierto?, ser clientes, ¿no? Dice, bueno, yo quiero esto y lo otro, sino que ella dice, además, el constituirnos como sujetos políticos nos otorga una responsabilidad sobre nuestros actos, sobre el mundo en común en que estamos, o sea, a propósito de la dignidad. O sea, aquí quiero terminar un poco con una frase que Gabriela Mistral, por ejemplo, escribió que, a propósito de la palabra, dice, la majestad de la palabra es una actitud frente a la vida que permite estar presente y sentir agudamente la responsabilidad sobre los dichos y los actos. Solo así es posible salir de la miseria de la mera subsistencia. O sea, ¿qué es la miseria simbólica para Arendt, para Mistral, para el psicoanálisis? Es la miseria de alguna forma de la caída de la palabra, lo que deja de hacer distinciones, es caer en el mero dato,
¿sí? O sea, ser lo que dice el pasaporte en la política, ser una recolección de datos, ¿no? Como piensa la memoria Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Eso es la miseria simbólica, no contar más con palabras o que no haya un mundo donde las palabras tengan un sentido. Para Hannah Arendt, esa es la caída del mundo, no es que se cae un mundo de atrás y ya no entiende el mundo contemporáneo, sino que dice lo que se cae es este entre, el mundo es entre las personas. Cuando cae ese entre, entonces, bueno, cae el mundo, ¿no? Termino con esto, que también son algunas ideas de Hannah Arendt, que dice, bueno, no es que solamente se destruye el mundo natural, sino que también se destruye el mundo humano en el sentido en que acabo de decir, cuando se acaba la posibilidad de la natalidad. O sea, por ejemplo, estas décadas, ¿no?, donde había un modelo de progreso, donde, bueno, se acabaron las ideas de futuro, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se ha dicho todo este tiempo? No hay alternativa, no se puede nada más, ¿no? Bueno, eso lleva, y lo que hay que recordar es que si se cae el mundo, hay una catástrofe subjetiva, nos convierte en un tipo de sujeto asfixiado desde el punto de vista psíquico. Y por último, he dicho por último como 1000 veces, que no sé con qué frase terminar, bueno, sobre el totalitarismo, que ella dice, bueno, un totalitarismo no persigue un gobierno despótico necesariamente, sino que necesita un sistema en que las personas sean superfluas, que no tengan distinciones. Eso implica destruir la forma más elemental de la creatividad humana. Y si, por ejemplo, las cámaras de gas no se destinaban a casos particulares, o sea, a un crimen particular, sino que reducía justamente a la población a algo indistinguible, o sea, a mera vida orgánica. Ese es el paradigma de Auschwitz, esa es la tragedia de Auschwitz. Entonces dice, bueno, nada homogeniza más que la miseria que nos despersonaliza. Entonces, bueno, por último dice, el futuro no es la innovación necesariamente, sino que la transmisión de un mundo común. No sacamos nada con tener tecnología si es que no tenemos mundo en este sentido. Y la propuesta de ellas dice, bueno, aunque avanza el desierto, dice, los seres humanos tenemos que hablar entre sí, aunque el diluvio se abata entre nosotros. Es decir, el refugio, en este sentido, es entonces el mundo, es el diálogo, no es el yo. Con eso sí que terminé. Muchas gracias. No sé cómo volver atrás, no sé qué hacer ahora, voy a improvisar. Les propongo algo porque me lo facilitarían, entonces, que es poner de nuevo las preguntas para ver qué es lo que puedo tomar. ¿Qué sería lo singular entonces? Lo singular es distinto que lo individual. Lo individual es esta idea de que es mío propio, es una propiedad, ¿no? Es ese paradigma. Mientras que lo singular tiene que ver con algo que no está escrito de antemano. O sea, es... ponte tú, Patricia, la cosa de los eclipses. Ahora que de nuevo va a haber un eclipse que lo vamos a ver en Chile, ¿cierto? ¿Qué hizo el gobierno el año pasado? Le llamó la temporada de eclipses. Entonces, todo, no sé, el eclipse, están todos los programas de televisión de cómo hay que ver el eclipse, qué hay que hacer, cómo se vive un eclipse. Y hubo mucha gente que dijo, es que ya no quiero nada con el eclipse, o sea, ya está intoxicada de cosas. Entonces, vivir de manera individual el eclipse, no sé, estoy sola y lo vivo, no sé, en mi casa. Pero lo singular, al final, más allá de todos de estas palabras que se dicen sobre el eclipse o la explicación científica o no tengo idea, la que sea, al final hay un momento único para cada quien, que es la experiencia, no sé, de ver una luz que nunca viste, lo que te pasó ahí, eso es lo singular. Entonces a veces se requiere silencio para dar espacio a lo singular. Se habla mucho del silencio también, el silencio también se puede convertir en un cliché, pero a veces el silencio, fíjense que el silencio puede funcionar de varias maneras, pues el silencio a veces puede ser una omisión de una palabra, uno dice algo por omisión, o el silencio puede decir como, bueno, pregúntame qué me pasa, o el silencio puede ser algo que no me atrevo a decir, pero a veces el silencio existe en sí mismo, tiene una significación, y es cuando no hay acá algo que pueda reemplazar eso. A veces se necesita una experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la poesía, por ejemplo? ¿No? Que la poesía no replica, no sé, cuando dice sol, no está hablando del sol de la ciencia, sino que está diciendo ese sol, ¿no?, que experimentó quien escribe y cada uno experimentará. Entonces, lo singular no necesariamente tiene que ver con el individualismo. Recuerden que el individualismo también puede ser en masa,
puede ser un 1 más 1 más 1, pero pensamiento en masa. Así por ahí respondí. Tomás, Austin tenía una idea relacionada con lo de Arendt, promesa y palabra, la teoría de los actos de habla. Sí, claro, plantea la noción de los enunciados realizativos, tienen exactamente. Yo creo que tienen que ver con lo mismo, con la idea de acto. Cuando la palabra también es un acto, justamente. Voy a mirar qué más. Lo singular es lo propio, pero no como propiedad, diría yo. A mí me gusta esa idea de Anne Formantel que dice, bueno, la idea de la propiedad nos obliga finalmente a tener propiedad sobre ese espacio donde somos desposeídos, o sea, en el sentido de esas cosas que no se pueden calcular y que nos obligan entonces a un acto, nos obligan a una experiencia. ¿Cómo volver a reencontrarnos con el cuerpo? ¿Cómo retomarlo en acto político? Saludos desde México. Hola Ruth. ¿Cómo reencontrarnos con el cuerpo? Yo creo que, por suerte, al final, en esta cosa de que los seres humanos no somos una recolección de datos, el cuerpo siempre está apareciendo. Es como que el cuerpo al final siempre boicotea esta aspiración de ahorrárselo. Como decía, el cuerpo se enferma, el cuerpo ama, el cuerpo tiene excesos, el cuerpo se atrasa. El cuerpo siempre está, lo que pasa es que podemos vivirlo como malestar, por supuesto, o como una interrupción de algo. El cuerpo también puede transformarse en pregunta. O sea, me parece que lo que ocurrió en el estallido, el que volvieran, ¿no?, los cuerpos a la calle, a encontrarse, a verse, a cantar unas canciones que eran del pasado, o sea, retomar la memoria y actualizarla, esa es la potencia del cuerpo, justamente. Cuando el cuerpo aparece nos obliga a cosas, porque nos obliga a no ser literales en principio, porque piensen ustedes que la comunicación digital es muy binaria, o sea, con lo que decía antes de las redes sociales, que no me importa lo que quiso decir, es lo que dijo, ya está ahí, está escrito, murió por eso. Mientras que cuando hay un cuerpo tenemos que interpretar el contexto, las contradicciones, la ambigüedad, nos obliga a otra cosa, nos hace más inteligente, me parece a mí. El cuerpo es nuestra caja de resonancia, así tal cual. Con todo respeto, tu tiempo es limitado y te siento muy acelerada. No me han dicho que tengo que terminar, pero entiendo que era 1 hora. O sea, aquí me pueden decir por interno. Voy a respirar entonces y desacelerarme. No me dicen nada por acá. ¿Qué más? El ahogo, el conflicto que da al tálamo, el miedo a morir, el aislamiento, la tristeza, la asfixia, lo que acosa hoy. Gracias, Humberto. No hay prisa, me dicen, ya, vamos a respirar, ¿vieron? El lacanés se ha vuelto vacío, carente de categorías y de propuestas para la acción política. Tampoco lo podría generalizar, pero es cierto que, o sea, lo que he tratado de decir es que decir algo no garantiza el acto. Quiero decir que el psicoanálisis, así como el arte, no hay un título. Nada dice que uno que uno es psicoanalista o que uno es artista. No puede decirlo, digamos, pero eso no garantiza absolutamente nada. Es como alguien puede decir que es madre, pero para ese hijo tampoco significa que lo sea. No sé si me explico. Es decir, más que los decires, hay una posición frente a lo que se dice, ¿no?, que es entonces lo que da cuerpo y genera también un mundo, si tú quieres. Entonces, cuando hablamos, cuando el habla me parece que se vuelve banal, ya sea el lacanés, el feminismo, la ciencia, no sé, lo que tú quieras, las buenas intenciones, es cuando dejas de tocar el cuerpo, cuando de alguna manera el discurso va para allá, pero finalmente de repente nos damos cuenta, wow, la experiencia estaba pasando absolutamente otra cosa. El psicoanálisis sí, hoy que me parece que hay estas intersecciones, como decía antes, que yo no estoy segura, que son interesantes de pronto, pero no estoy segura de que el psicoanálisis sea eso, digamos, una cosmovisión que entonces tenga que hacer como un mix con un montón de teoría política. Por eso me gusta Hannah Arendt, digamos, encuentro una solidaridad entre las ideas. Me permite leer algunas cosas, pero de repente un mix como de teorías donde se dicen unas cosas como unas consignas. El otro día leí por ahí, no sé, alguien que decía, bueno,
en lenguaje delesiano, supongo, decía como, bueno, hay que traicionar todo. A propósito de las promesas, te decía, hay que traicionar todo. Hay que traicionar el nombre, hay que traicionar a la familia, hay que traicionar a la patria. Bueno, yo decía, ya, muy bien, digamos. Bueno, sí, traicionemos el nombre, traicionemos la patria. Pero cuando está pensando traicionar la familia, yo preguntaba, sí, incluso la verdad es que me parece que en general, bueno, hay un punto donde traicionamos a la generación previa, ¿no? A propósito de la separación. Pero me preguntaba, ¿está hablando en serio así? ¿Tendrá hijos? ¿Es tan cierto que se puede llegar y decir así como una consigna, traicionemos a la familia? Parece que las cosas son más complejas, así como las pone Patoca, ¿no? En el frente dice, bueno, no, aquí no somos solamente adversarios, sino que aquí somos una gente que nos vamos a morir. ¿Qué testimonio vamos a dejar de esto, digamos? ¿Vamos a hacer esto por la patria, por una, no sé, por una consigna? Entonces, sí, bueno, en ese sentido creo que el lacanés también puede, no quiero decir que no haya que hablarlo, por supuesto que a veces se desarrollan ideas en lacaniano muy interesantes y que tienen efecto, pero, pero yo creo que justamente el esfuerzo de hacer una ecología de la palabra tiene que ver con que no se puede decir cualquier cosa, a propósito de respirar. Eh, Destruir el lenguaje es poder decir cualquier cosa al final, ¿no? Tennessee Williams en La muerte de In Viajante escribe, pero nunca lo dijiste, no porque lo iba a hacer. Dice Tomás, no sé si has visto esto de la polémica de Paul Preciado en el corto de Gucci. Sí, algo he escuchado, pero muchas categorías que he leído apuntan a categorizarlo como varón y todo lo que esa etiqueta representa como la misma etiqueta hablará más que él mismo. Eh, algo he escuchado de esa discusión y he escuchado también la discusión entre Paul Preciado y los psicoanalistas, ¿no? Y que a mí me gusta mucho lo que plantea Nieves Soria, una psicoanalista argentina que escribió un libro ahora que se llama La sexuación en cuestión, que ella decía, bueno, tampoco es tan cierto esta cosa de que las errancias, a propósito de lo rizomático, de verdad, bien, ¿de qué estamos hablando? O sea, no estamos hablando acá de defender un binarismo en absoluto, justamente Freud es el que no, el que se sale de esa idea, ¿no? Del sexo como algo establecido, anatómico, binario, en fin. Pero dice, bueno, también esta cosa de las errancias permanentes, bueno, quizás Paul Preciado, que es un privilegiado, puede hacerlo, digamos, escribe increíble, famoso, tiene plata, no sé, eh, pero, pero no es tan cierto que todos los sujetos puedan, o sea, las personas también necesitamos raíz, de alguna forma. No es tan cierto que tengamos que traicionarlo todo, digamos, y en un permanente devenir. Bueno, también hay con qué nos comprometemos, ¿vamos a hacer promesas o no? Que creo que es una buena pregunta a propósito de lo que decía Arendt. A ver, bueno, tomo un par más y yo creo que cada uno con su respiración. ¿Puedes mencionar el nombre del artículo donde habla sobre el aborto y la propiedad? Un artículo es un ensayo de los 70 de Natalia Ginsburg que se llama Del aborto. Yo les recomiendo leer todo Natalia Ginsburg, todos sus ensayos son increíbles, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que hasta acá, ya son las 11:30. El cuerpo se cansa también, la cuerpa, como se dice hoy día. Eh, Ejemplos en psicoanálisis. ¿De qué, Luis? No entendí. La sexuación, no la asexuación. El libro de la Nieves Soria, que está interesante para abrir la discusión, al menos me parece, ¿no? Y bueno, esa es un poco la propuesta. La solidaridad entre la palabra y respirar, y que para eso, bueno, qué ecología de la palabra nos obliga a hablar, y hablar también es un acto, bueno, y eso es profundamente político, ¿no? Y eso es además lo que Arendt decía, eso es un mundo, la caída del mundo, justamente eso, ¿no? Ese lugar que es común y es distancia al mismo tiempo, que nos hace no ser una masa, además solitarios, pero en masa, que es una catástrofe subjetiva, me parece a mí. Bueno, me despido acá, muchas gracias, buenas noches.